Capítulo 5. Cajas negras para magia blanca. Más herramientas para el aprendizaje automático. Cuando hace un tiempo pregunté en redes sociales si alguien me podía recomendar algunas buenas aplicaciones de Deep Learning, un colega me respondió jocosamente insinuando que era algo muy riesgoso. Los métodos que vimos en el capítulo 3 son variaciones de técnicas tradicionales de la estadística, como los modelos de regresión o el algoritmo de K-media. En este capítulo recorremos la parte más innovadora de la tecnología de aprendizaje y la que más asombro produce tanto por su esoterismo como por su jerga. La idea subyacente es que la aluvión de datos permite explorar nuevas formas de lidiar con lo complejo. Una vieja regla de la estadística dice que a problemas simples, estadísticas simples, a problemas complejos, estadísticas complejas. Entonces, un primer paso que debemos dar es enfrentarnos a qué significa que un modelo o algoritmo sea complejo y cómo graduar el grado de complejidad. En este capítulo entramos en la parte más delicada y conjetural de la historia. Saltaremos directamente a la parte más profunda del océano de datos. El fragmento titulado Pescar en una pecera. Complejidad y regularización. Una vieja chanza dice que ante la pregunta ¿cuánto es 2 más 2? Un matemático responde 4. Un ingeniero 4, pero con un margen de error de un 0,0001. Y un contador público pregunta ¿cuál crees que sea el resultado? El análisis de datos se enfrenta a un problema. Si no se es cuidadoso con las herramientas, muchos algoritmos dan respuestas similares a las del contador. La conjunción de Big Data y algoritmos flexibles puede resultar en un cóctel peligrosísimo que recibe el nombre técnico de sobreajuste, overfit en inglés, y cuya solución ocupa un espacio considerable en la literatura técnica. El ejemplo que analizaremos ilustra tanto la severidad del problema como lo difícil que es dar una solución. Pondremos de ejemplo un caso simple como el que enfrentamos en el modelo de regresión en el capítulo 3. Supongamos que los datos se refieren a dos variables que podrían ser nuevamente el ingreso y el gasto en vacaciones, pero en este caso solo para 6 familias. Como dijimos antes, un modelo de regresión lineal intentaría pasar una recta lo más cerca posible de los puntos a fin de predecir el gasto en vacaciones sobre la base del nivel de ingreso. El resultado se muestra en el gráfico 5A. No es necesario haber estudiado mucha matemática para conjeturar que en este caso tal vez una curva haga un trabajo un poquito mejor que una recta. En el gráfico superpusimos también una parábola que es una curva un poco más curva que una recta. ¿Recuerdan? Y que tiene que haber aparecido en una clase de física describiendo el recorrido de lanzar una pelota. En realidad, lo que se ve es un pedazo de parábola que pasa lo más cerca posible de los datos. A simple vista se ve que estamos un poquito mejor con la curva que con la recta. Y ahora, lamentablemente, los tengo que llevar de vuelta al secundario, dice el autor. La recta y la parábola en realidad son casos particulares de una familia de curvas llamadas polinomios. La fórmula general para una recta es y igual a más bx. Para una parábola es y igual a más bx más cx a la 2. Fíjense muy bien lo que pasó. Cuando pasamos de la recta a la parábola, la fórmula se complicó un poquito más. Tuvimos que pasar de dos términos a y bx a un tercero, cx. En este sentido, la parábola es un objeto un poco más complicado que la recta, ya que involucra un término más. Créase o no, ya tenemos material suficiente para hacer un importantísimo punto en aprendizaje automático. Cuando quisimos mejorar la estimación a través de un modelo más flexible de la curva, tuvimos que involucrar un modelo más complejo. Es decir, ganamos en flexibilidad y precisión, pero perdimos en simplicidad. Otra forma de ver esta cuestión es que un modelo más flexible pasa más cerca de los datos, pero es más complejo. El nombre técnico que se usa para referirse a esta cuestión es el dilema sesgo-varianza. Olvídense de los términos técnicos. El dilema dice que para reducir el sesgo, pasar más cerca de los datos, hay que aceptar una estimación
información que se mueve más, curva en vez de recta, y eso es lo que mide la varianza. Bien, descansen, tomen un vaso de agua, porque recién estamos a mitad del camino. Todo parece sugerir que con curvas cada vez más complicadas, pasaremos cada vez más cerca de los datos. Buen instinto. Ahí vamos. En el gráfico 5b podemos ver qué pasa cuando aumentamos la complejidad de la curva, empezando por una recta y siguiendo por una parábola. En el dibujo hemos representado complejidad con grosor, empezando por la curva más simple, la recta, seguimos por la parábola y así sucesivamente. La curva más complicada es la más gruesa de todas y además la hemos dibujado con líneas punteadas. Y aquí aparece un hecho interesante, hasta fantástico. La curva más complicada pasa por todos los puntos. Ahora tienen el derecho a pensar que es una casualidad, una trampa, que se trata justo de este ejemplito, pero no. Un importantísimo resultado de la matemática es que así como por 2 puntos pasa una recta, por 6 puntos pasa exactamente un polinomio de grado 5. ¿Qué? Como dijimos, la fórmula para la recta es y igual a más bx y para la parábola es y igual a más bx más cx al cuadrado. Técnicamente se dice que la recta es un polinomio de grado 1 y la parábola de grado 2. Entonces, si me siguen, la fórmula para un polinomio de grado 5 es y es igual a más bx más cx a la 2 más dx a la 3 más ex a la 4 más fx a la 5. Y es la fórmula de la curva más complicada de nuestra figura la que pasa por todos los puntos. Este resultado inspira miedo y es la madre de casi todos los problemas de sobreajuste. El resultado general es que si tiene n datos, un polinomio de grado n-1 pasa exactamente por todos los puntos, ajusta perfectamente a los datos. O dicho de otra forma, si usted dispone de 48 datos y se pregunta ¿qué curvas tengo que ajustar para que pase por todos los puntos? La respuesta es un polinomio de grado 47 que ajusta perfectamente sin error alguno. Entonces, siempre es posible encontrar una curva que pasa exactamente por todos los puntos. A esta altura del partido se preguntarán dónde está la trampa. Bueno, ya lo hemos discutido. El objetivo no es predecir los puntos que tenemos, sino los que no tenemos. El gran problema es que no hay ninguna garantía de que un modelo que funciona bien para los datos que tenemos lo haga para casos que no observamos. El problema de sobreajuste se refiere a la peor de las tormentas. Un modelo que funciona exageradamente bien dentro de los datos, muy posiblemente funcione pésimo fuera de ellos. El gráfico 5b ilustra este punto. Comparen la parábola con la curva hipercomplicada que pasa por todos los puntos y que predice perfecto todos los datos. Ahora fíjense que si se mueven un poquito áreas donde no hay ningún punto, esta curva sale disparada para cualquier lado, mientras que la parábola se queda más o menos quieta. Vayan, por ejemplo, a una familia con ingresos 0,6. Tanto la parábola como la curva predicen muy bien el gasto. Ahora muévanse un poquito a la derecha, 0,7 por ejemplo, y fíjense que, como es de esperar, la parábola predice que si una familia gana un poco más, gastará un poco más. Por el contrario, la curva, que pasa por todos los puntos, cuando aumenta un poquito el ingreso, se mueve demasiado, a punto tal que predice cosas como que una familia que gana más gastará menos en vacaciones. En síntesis, la parábola predice razonablemente bien los datos y tiene un comportamiento suave y razonable para los puntos intermedios. Por el contrario, si bien predice perfectamente los datos, la curva más complicada tiene un comportamiento por completo errático fuera de los puntos observados. La conclusión es que en la práctica hay que huir de esos modelos complejos, porque demasiados complejos lo que hacen es tienden a sobreajustar los datos, pero predicen horrible fuera de ellos. Una importante tarea de análisis de datos es elegir el nivel de complejidad óptimo. Demasiado simple pasa lejos de los datos, demasiado complejo sobreajusta. El problema parece ser que por un lado queremos ir detrás de los datos, pero por otro no queremos complicar demasiado el modelo. A la técnica que se usa para moverse en el balance
Se la llama regularización, en relación con métodos que intentan negociar entre el objetivo de ajustar bien respecto de los datos disponibles, pero personalizando, regularizando el uso de los modelos demasiado complicados. En nuestro ejemplo, una buena herramienta de regularización debería elegir la parábola, es decir, un modelo un poco más complicado que la recta, pero no mucho. Pero atenti, porque hay vida más allá de los polinomios y las regresiones, como CART o los métodos de cluster, pero el principio general que discutimos vale para casi todas las generalizaciones. Modelos más complicados de regresión, de árboles, de clúster, lo que sean, ajustan mejor dentro de la muestra y peor fuera de ella. Los métodos de regularización genéricos que se usan para una gran variedad de modelos, incluyendo los de regresión, reciben nombres esotéricos como lazo, red elástica, Wright, etcétera, etcétera. En el ejemplo que analizamos, la elección de la parábola versus el resto de las curvas se hizo a vista. En la práctica hay un método muy fácil de implementar para automatizar esta cuestión y es el tema de la próxima sección. Fragmento titulado El test de Chuck Norris, validación cruzada. El principal uso de un modelo predictivo es decir algo acerca de cosas que todavía no fueron observadas. Esto crea un delicado problema, ya que la construcción del modelo no puede apelar a cosas que todavía no ocurrieron. Sería como pretender ver primero qué número sale en la ruleta para después predecirlo. Cualquiera es bueno prediciendo hechos que ya sucedieron, ya que sabemos que con el diario de la mañana todo resulta muy simple. Pero predecir es muy difícil, especialmente si se trata del futuro. Como jocosamente decía el físico Niels Bohr, una de las mentes más brillantes de la historia de la ciencia. Esto crea una difícil situación, porque el modelo será construido con información presente y usando y juzgando con información futura. La principal conclusión de la sección anterior es que para cualquier modelo predictivo el presente, los datos disponibles, es una dulce tentación que hay que evitar como el exceso del colesterol. ¿Y por qué? Porque como vimos, siempre es posible complicar lo suficiente el modelo como para que prediga perfectamente los datos, lo cual en general lleva a predecir de manera desastrosa los datos que no se observan. Entonces, el problema relevante no es predecir dentro de los datos, sino fuera de ellos. Por ejemplo, para el problema de spam que vimos en el capítulo 3, el verdadero test no es si clasifica correctamente los mails utilizados para construirlo, sino los próximos mensajes que arriben. Una inteligente estrategia utilizada para evaluar la verdadera performance predictiva de un modelo se llama cross-validation. Admito que la primera vez que escuché cross-validation, imaginé una película de Chuck Norris o cualquier otra cosa. La estrategia de cross-validation es tan simple de contar como útil. He aquí la receta. 1. Partan los datos originales en 5 grupos iguales y llámenlos A, B, C, D, E y F. 2. Construyan el modelo dejando afuera los datos del grupo A. 3. Usen el modelo construido para ver cuán bien van prediciendo los datos del grupo A, los que no se usaron para armar el modelo. 4. Repitan lo anterior, pero dejando en cada caso un grupo afuera sucesivamente. Esta simplísima estrategia consiste en ocultarle información al modelo y usar esos datos para evaluarlo. De ahí la idea de validación cruzada. Fíjense que después de dar toda la vuelta del algoritmo, los datos fueron usados en 2 roles. Uno para armar el modelo y otro para evaluarlo. Por ejemplo, en la primera vuelta el grupo A no se usó para estimar, pero sí para evaluar. Después de toda la vuelta, el modelo se ha evaluado con todos los datos disponibles. Cross-validation es tal vez la estrategia más usada para evaluar modelos, una forma simple de entrenar el modelo para que se enfrente al futuro. Un uso importantísimo de la técnica es para elegir modelos alternativos. Si existen varios modelos, la idea es ponerlos a competir entre sí y elegir el que mejor predice sobre la base de cross-validation. Lo que efectivamente hace esta simple técnica es forzar el modelo a que prediga bien fuera de la muestra y no dentro, donde, como comentamos, no hay forma de ganarle a los datos en sí mismos. En relación con nuestro ejemplo anterior,
el de los polinomios, el análisis podría considerar distintos modelos alternativos, evaluar cada uno de ellos por cross-validation y luego elegir el que predice mejor. Es crucial señalar la naturaleza automática de esta lógica. Varios modelos son puestos a competir y sobre la base de un criterio, menor error predictivo, uno de ellos resulta ganador. Cross-validation es la herramienta que usa el propio algoritmo para evaluar cuán bien o mal le va un modelo prediciendo fuera de la muestra, y lo que le permite aprender en el sentido de elegir cuál es el mejor. Cross-validation es la herramienta que usa el propio algoritmo para evaluar cuán bien o mal le va a un modelo prediciendo fuera de la muestra, y además lo que permite aprender en el sentido de elegir cuál es el mejor. En la práctica, un algoritmo construye todos los modelos posibles y vía cross-validation le asigna a cada uno de ellos una serie de nota que consiste en cómo le va prediciendo fuera de la muestra, y posteriormente el mismo algoritmo elige el modelo con la mejor nota. Fragmento titulado La leyenda de Ícaro, la maldición de la dimensionalidad. Todos conocemos la leyenda de Ícaro, a quien su padre, Dédalo, le advirtió que no volara demasiado cerca del sol porque el calor derretía sus alas. Una forma alternativa de pensar el problema de sobreajuste es que se trata de una consecuencia de que la complejidad del modelo creció tanto o más rápido que los datos, como cuando Ícaro se vio a pique por acercarse demasiado a Febo. En nuestro ejemplo, la versión más extrema de sobreajuste ocurrió cuando la cantidad de datos, 6, coincidió con el tamaño del polinomio menos 1, 5. Big Data plantea una interesante cuestión, que a priori parece resolver mágicamente el problema de sobreajuste. Si su promesa es de miles de millones de datos que crecen día a día, ¿no ocurrirá que ahora los modelos pueden complicarse tanto como quieran sin llegar nunca a reencontrarse con el límite de la cantidad de datos disponibles? Es como si Ícaro volase hacia un sol que, en vez de quedarse quieto, se disparase al infinito y por lo tanto no está claro que fuera a quemar sus alas. Interesante. Bueno, malas noticias. El nombre técnico para la mala nueva es la maldición de la dimensionalidad. Y sí, ya les advertí que los científicos de datos son afectos a la creación de términos esotéricos. Ténganles paciencia. No son malas personas. Es difícil entender esta cuestión, pero algún intento haremos. La maldición de la dimensionalidad dice que la cantidad de datos necesarios para estimar confiablemente un modelo crece mucho más rápido que su complejidad. Es como si para hacer 2 tortas necesitase no el doble, sino el cuádruple de harina que para hacer una sola. Una maldita, no linealidad, que se da de patadas con la regla de 3 simple que nos enseñaron en la primaria. ¿Qué es esto de la dimensionalidad? Volvamos a las curvas. La fórmula de la recta requiere solo 2 términos, a y bx, mientras que la curva más complicada que usamos en nuestro ejemplo, el polinomio de grado 5, requiere de 6 términos. Entonces, en este ejemplo simple, la complejidad de la curva está asociada a la cantidad de términos que tuvimos que agregar para caracterizarla a través del polinomio. Y esta es la dimensión del modelo, algo así como su grado de complejidad. Por fortuna, esta idea de complejidad atada a dimensiones o cantidad de términos es bastante más general que lo que uno sospecha y sorprendentemente se aplica a otros modelos, incluidos los poquitos que hemos discutido. Por ejemplo, en el caso de CART, la complejidad tiene que ver con la cantidad de ramas y en el análisis de clusters con la cantidad de grupos. Entonces, en general, modelos más complicados son modelos con más dimensiones. La maldición de la dimensionalidad dice que la misma cantidad de datos se vuelve muchísimo menos informativa a medida que aumentan las dimensiones del modelo. Es difícil pensar esto, pero a fin de entender esta cuestión, los invito a jugar con una idea simple. Supongamos que 100 personas se distribuyen al azar y uniformemente a lo largo de una cuadra.
Párense en la mitad de la cuadra y cuenten cuántas personas quedan paradas a no más de 20 metros del lugar donde están, a la derecha y a la izquierda. La cifra exacta no la sabemos por lo del azar, pero no es muy difícil conjeturar que, si realmente se distribuyeron de manera uniforme en la cuadra, debería dar más o menos el 40% de las 100 personas, 20 a la izquierda y 20 a la derecha. Bien, ahora piensen que esas 100 personas son distribuidas uniformemente y al azar, pero en una manzana. Ubíquense en el centro de la manzana y calculen cuántas personas entran en un cuadrado de 40 metros de lado, con ustedes parados en el medio. Si hacen la cuenta correctamente, da cerca del 16%, es decir, muchísimo menos que 40%. Y si ahora las distribuimos en un cubo de 100 metros de lado, el resultado es de 6,4%. ¿Qué pasó? Cuando pasamos de la cuadra a la manzana, la dimensión del problema se duplicó de 1 a 2 dimensiones. Pero la cantidad de información, es decir, la cantidad de personas cerca de ustedes, se redujo. Es más que la mitad. Y cuando pasamos al cubo, 3 dimensiones, cae al 6,4%. O sea que cuando pasamos de 1 a 3 dimensiones, la cantidad de datos cercanos se desplomó de unos 40 a 6 y pico. Este ejemplo muy simplificado ilustra que para la misma cantidad de datos, a medida que aumentan las dimensiones, la cantidad de información, datos cercanos a un punto, cae estrepitosamente y eso complica cualquier proceso de estimación. Volviendo a nuestras cuestiones, si bien Big Data promete datos a granel en pos de mejorar las predicciones, la imaginación de los científicos munidos de poderosos algoritmos puede hacer crecer la complejidad de los modelos a tasas peligrosísimas. Es el Sol yéndose al infinito e Ícaro volando cada vez más rápido hacia él. Es decir, la maldición de la dimensionalidad avisa que la complejidad de los modelos puede hacer que el problema de sobreajuste provocado por el hecho de que la dimensión de los modelos se aproxima a la de los datos, no desaparezca con Big Data. Muchos saben que Dédalo había advertido a Ícaro de los peligros de volar muy alto, pero pocos que también lo había hecho sobre los problemas de volar demasiado bajo, ya que la bruma del mar mojaría sus alas. El aluvión de datos de Big Data promete mucho espacio para que los modelos crezcan en pos de su capacidad predictiva, pero la maldición de la dimensionalidad requiere cierta cautela y como Ícaro se trata de volar alto pero no demasiado. Fragmento titulado Aprendizaje profundo, redes neuronales. Tal vez hayan escuchado hablar de Deep Learning o de un pariente un poquito mayor, como las redes neuronales. Cualquier inmersión en estas tecnologías requiere detalles de la frontera de la computación y el análisis de datos. El solo hecho de asomarse al precipicio de Deep Learning da vértigo, con el agregado de que si la terminología de este libro les parece esotérica, la de redes neuronales ni les cuento. Perceptrones, epochs, máquinas de Boltzmann y varias otras palabras que, en comparación por su grado de nerdaje, harían quedarse a los protagonistas de Big Data Theory con barra bravas. Así que en esta parte del paseo por los algoritmos y métodos, les pido que respiren profundo, procedamos con cautela y limitémonos a algunas ideas muy básicas. En términos muy genéricos, Deep Learning es una forma ordenada de construir modelos muy no lineales a partir de una enorme conjunción de modelos simples, no mucho más complejos que los polinomios que usamos en nuestro ejemplo, pero como les advertí, de nombres bizarros como sigmoideas u otros. Una red neuronal es una suerte de ejercicio de modelos apenas no lineales que puestos a interactuar son capaces de funcionar como un modelo altamente no lineal. El gráfico 6 nos ayudará a pensar en esta cuestión de redes neuronales y deep learning. Miren este dibujo, de derecha a izquierda.
Supongamos que el objeto es predecir el precio de un departamento y, sobre la base de un montón de características observables, tamaño, número, habitaciones, baños. Denotemos a estas características como X1, X2, XP, donde P es el número de características observables. El gráfico muestra las características X como círculos en la primera columna y el output, resultado, Y como el único círculo a la derecha. En todos los modelos que analizamos antes, como regresión o CART, hicimos el recorrido de X a Y en un paso solo. Es decir, armamos un único modelo que nos lleva directamente de X a Y. La maldición de la dimensionalidad asoma su espantosa cabeza cuando la cantidad de predictores, la X, aumenta considerablemente. Una red neuronal procede por capa. Es decir, primero construye varios modelos simples que luego son usados para construir un último modelo que lleva el output final. El gráfico 6 representa una red neuronal de una sola capa. Partiendo de las características X, la primera capa construye en este caso 3 modelos que en una segunda etapa son combinados para producir una predicción del precio. Es muy difícil dar explicaciones simples de qué está pasando, pero la siguiente historia puede darles una idea. Con el propósito de predecir el precio de un departamento, les doy todas las variables a 3 asistentes y les pido a cada uno de ellos que arme un modelo para medir la cantidad, el tamaño y la seguridad del departamento. Todos reciben la misma información, pero el primero se focalizará en los detalles de terminación, si tiene piscina, etcétera, etcétera. El segundo en los metros cuadrados, la cantidad de baños, etcétera, etcétera. Y el tercero en si hay personal de seguridad en el edificio, si la cuadra está bien iluminada, etcétera, etcétera. Es importante ver que los 3 asistentes usan la misma información, tal vez ponderando distintos aspectos del departamento. Una vez terminada su tarea, los 3 asistentes vuelven con una suerte de índice de calidad, tamaño y seguridad y entre los 3 arman un predictor para el precio. Una red neuronal va en esta línea, pero de una forma muchísimo más flexible e interactiva. Fíjense que una misma variable puede cumplir un rol en uno de los submodelos de la primera capa y otro en el segundo submodelo. Por ejemplo, si hay piscina, esto se relaciona tanto con la calidad del departamento como con el tamaño. Es raro que haya departamentos de un ambiente en un edificio con piscina. El gráfico y la historia que les conté ilustra una red con una sola capa escondida, pero podrían tener muchas capas intermedias. Lo de escondida es porque la capa nunca se ve, es un artificio para construir el modelo. Solo la primera capa, la de la X, es visible, el resto es una creación del modelo. La palabra profundidad en Deep Learning tiene que ver justamente con la cantidad de capas más profunda cuando más capas hayan. Deep Learning es un derivado moderno de las redes neuronales. Una forma progresiva de construir complejísimos modelos no lineales, evitando la maldición de la dimensionalidad por basarse en muchos modelos simples y por la naturaleza progresiva, en capas, de la construcción. Naturalmente, el diseño, la estimación y regularización de una red neuronal, su arquitectura, requiere de toda una parafernalia técnica cuyos detalles intimidan aún a los expertos. Y ahora la pregunta inevitable: ¿de dónde vienen las neuronas? Tiene que ver con que una motivación detrás de este tipo de estrategias se relaciona con la forma como funciona el cerebro. Cada unidad de la red, los círculos en nuestro gráfico, es una suerte de neurona que recibe información de muchas fuentes y la retiene o la pasa procesada a otro nodo hasta llegar al output. Fragmento titulado Da Capo. La ley de Liebig o ley del mínimo es un concepto central en ecología que afirma que el crecimiento de un organismo, una planta por ejemplo, está limitado no por el total de recursos disponibles, sino por el más escaso, en el mismo sentido en que
Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, como dice el popular aforismo. O sea, que no es posible compensar con más luz la escasez extrema de agua. Hasta hace unos 20 años, la velocidad de procesamiento y la cantidad de datos eran excusas que limitaban seriamente el análisis de datos. Habiéndose liberado la estadística de los viejos factores limitantes que ralentizaban su desarrollo, los enormes avances computacionales y la invasión de la información de los últimos años provocaron una verdadera explosión en esta disciplina, a tal punto que muchos opinan que se trata de algo esencialmente distinto. La idea de usar la terminología ciencia de datos en reemplazo de estadística se ampara en esta apreciación. El cóctel de modelos matemáticos, poderosas computadoras y apabullantes cantidades de datos provocó un rápido crecimiento en la complejidad de técnicas usadas para analizar datos, tanto para cuestiones históricamente afines a lo complejo, como problemas de física o biología, como para eventos de la vida cotidiana. Un punto central de este capítulo es que hay un grado óptimo de complejidad. Se trata de elegir un modelo ni demasiado simple ni demasiado complejo. Los modelos demasiado simples son estables y fáciles de operar y comunicar, pero cometen errores demasiado groseros para apartarse demasiado de la realidad. En el otro extremo, modelos demasiado complejos tienden a reproducir demasiado fielmente la realidad a tal punto que fallan groseramente cuando se los usa para predecir eventos mínimamente distintos de ella. La idea de cross-validation es tan simple como influyente y para muchos el verdadero disparador de la revolución del aprendizaje automático. La razón de su éxito es que provee una estrategia muy simple para validar y elegir modelos. No es exagerado decir que mucho de la explosión de Machine Learning se debe a haber acortado una forma clara y simple de evaluar y comparar técnicas. Más aún, cuando este proceso iterativo de construcción, implementación, evaluación, rediseño del modelo es automatizable, es decir, cuando existe un criterio claro de cómo evaluar el modelo y modificarlo en forma acorde en pos de un objetivo claro como el de predecir fuera de los datos disponibles. La principal crítica que se le hace a este avance en la complejidad de los modelos es que los resultados salen de una suerte de caja negra que puede predecir un evento pero no explicarlo. Crítica que debe ser tomada con extrema cautela porque sugiere peligrosamente que la falta de cultura científica y en particular algorítmica y estadística ha pasado a convertirse en el principal limitante del crecimiento, como pregona la ley del Liebig. No se trata de requerir algoritmos más simples, sino más cultura científica. Si se trata de nivelar, que sea para arriba.